Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en vivo en Eso que Falta, en este jueves 19 de diciembre. Ya llega en este programa con nosotras a poder empezar a pensar o a resumir las perspectivas latinoamericanas durante el 2025 y también reflotar algo de lo que fue el 2024. ¿Quién va a ser el encargado de semejante tarea? Nuestro querido compañero César Saravia, que es parte del colectivo cultural, también colectivo de agencia de noticias, nuestro amigo, estamos hablando de Marcha. Estoy haciendo memoria de todas las columnas que sucedieron durante este 2024 y la verdad es que recorrimos gran parte del planeta. Entonces, para recordarlo, por dónde fuimos y también para ver qué perspectivas latinoamericanas nos esperan, está ahora sí en comunicación César Saravia. Hola César, ¿andás por ahí? Hola, César, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá esperando esta última columna del 2024 para conocer un poco qué nos tenés para compartir y además, obviamente, ya con el título de Perspectivas Latinoamericanas, no sé, espero que algo bueno haya allá, por lo menos lejos, pero que se vea. Vamos a intentar cerrar con optimismo el año. Tuvimos un recorrido bastante amplio por distintos lugares del mundo. Particularmente en Latinoamérica estuvimos hablando de bastantes países, lo cual bastante positivo, tener una mirada por ahí completa de la región, pero de todas maneras saber qué está pasando en cada uno de los lugares creo que es importante. Y bueno, de cara a 2025 se viene también mucha movida geopolítica, muchos cambios en el mundo, pero vamos a ver entonces cómo esto va a impactar en Latinoamérica particularmente. Entonces vamos a tratar de destacarlo al típico estilo de las 5 cosas que tenés que saber de cara a lo que va a ser el próximo año en Latinoamérica, ¿no? Me parece buenísimo. Bueno, yo creo que la más importante para que tengamos en cuenta, bueno, lógicamente hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. Esto, nos guste o no nos guste, nos haga enojar o no, realmente tiene un impacto en la región. Sobre todo en un contexto donde yo creo que, a diferencia de lo que solía pasar en algún momento en que las diferencias internas en Estados Unidos no eran tan amplias y no se veían reflejadas en Latinoamérica, hoy sí se ve como una alianzas que van más vinculadas a lo ideológico y a la simpatía, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno de Donald Trump nos remite rápidamente a que va a tener dentro de Latinoamérica 2 aliados muy fuertes, o por no decir alineados muy fuertes, que son el caso por un lado de Nayib Bukele y por otro lado el caso de Javier Milei, ¿no? Que de alguna manera representan a su manera 2 expresiones de una política, digamos, más conservadora, más de derecha, por un lado en la seguridad en el caso de Nayib Bukele y por el otro lado en la economía en el caso de Javier Milei, ¿no? Sí. Y podríamos también sumar un tercero, Jair Bolsonaro, que si bien es cierto, hoy por hoy está proscrito para tener una candidatura, sigue siendo una carta muy fuerte, una persona que además moviliza a muchas personas todavía en Brasil, y que no se descarta que la misma experiencia, ¿no?, de Donald Trump, que pudo ser candidato a pesar de estar, digamos, siendo investigado, en el caso de Bolsonaro algo pase y digamos que no lo demos por muerto todavía políticamente Bolsonaro, que podría aparecer en las próximas elecciones también en Brasil. Sí, esperemos que no, pero esto que decís me parece muy importante. Muchos candidatos que en su momento habíamos dado de baja, es decir, esta persona, no se piensa en Trump, no se presenta nunca más, no va a ganar nunca más una elección, y de repente eso se dio vuelta totalmente, pasaron cosas en el medio que hoy por hoy hablemos, nos hagan hablar, mejor dicho, que bueno, que va a ser una de las figuras más fuertes, por lo menos en América. Sí. Pero de todas maneras creo que hay que sentirnos un poco tranquilos, pero de todas maneras alerta, ¿no? Sin confiarse, pero el hecho de que Latinoamérica sigue siendo, yo creo, una reserva o una suerte de pared a ese avance de la ultraderecha que hemos visto en países como Estados Unidos y Europa, sobre todo porque si uno ve hoy por hoy cómo está el mapa político en la región, de todos los gobiernos latinoamericanos, el 58% está siendo gobernado por expresiones que podemos calificar dentro del espectro de la izquierda, la centroizquierda, socialista, socialdemócrata, progresista, o como quien quiera llamarlo. Es un buen porcentaje. Sí, que podemos decir no neoliberales, más allá de que algunos coquetean o están más cerca o más lejos de las políticas neoliberales, según cada caso. De todas formas, esto es importante porque si uno mira eso expresado en términos de población, tenemos que al menos el 80%
de la población latinoamericana vive en países cuyo gobierno representa una expresión no neoliberal, ¿no? Entonces digamos que sería erróneo leer la actualidad latinoamericana en un giro hacia la derecha. Sí, es verdad que estamos en un momento donde los progresismos están como reacomodándose, con liderazgos por ahí más nuevos y también con liderazgos más de más años, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un Lula, que viene, digamos, siendo la expresión hoy por hoy que de alguna manera frena el bolsonarismo en Brasil, ¿no? En este sentido, como para tener un 2025 donde la pregunta va a estar puesta en si esta correlación se va a mantener, ¿no? Y esto es importante para el caso argentino porque no es lo mismo un Milei rodeado de gobiernos afines que un Milei obligado a negociar con digamos, países con diferencias ideológicas, como el caso, por ejemplo, de China o de Brasil, u otros países del Mercosur, ¿no? Que ya Maru estuvo hablando sobre eso también la semana pasada. Sí. Y en un segundo punto, tener en cuenta también siempre, en relación a esto que va a hacer el gobierno de Donald Trump, yo creo que un tema que va a volver a estar mucho presente en la agenda, que lo vimos en Argentina también, como ya Patricia Bullrich y Adorni vienen reflotando el tema, es el tema de la migración, ¿no? Como que siempre aparece la vieja confiable de los discursos, digamos, conservadores para justificar de alguna manera ciertos ajustes. La migración, y yo creo que particularmente en México vamos a ver una tensión por el caso de Claudia Sheinbaum, que va a estar permanentemente haciendo malabares entre, por un lado, tratar de plantear una política migratoria un poco más humana, y por otra parte las presiones de Estados Unidos, que desde hace años pone a México y que lo convierten a México en el primer filtro, con una política bastante represiva hacia los migrantes, que genera un discurso contradictorio entre lo que se dice y lo que finalmente se termina haciendo, que creo que es una gran deuda de la cuarta transformación en México, este alineamiento a la política migratoria de Estados Unidos, que seguramente con Donald Trump en el gobierno no cambie mucho. Claro. Entonces, Estados Unidos es el primer punto. Fuimos para el lado de la migración y nos centramos en México, obviamente que también en la Argentina, después de todos los anuncios y los intentos, ¿no? También de empezar a intentar sacar, por ejemplo, diferentes comunicados que tengan a la población migrante como foco. Pienso en las universidades, pienso en la salud pública, cuando mucha de la información que está circulando con respecto a los porcentajes de personas que acceden a la educación y además personas que están hoy por hoy en el servicio público de salud, pero brindando, ¿no? el servicio, digamos, de médicos, son porcentajes muy chiquitos de población migrante. Digo esto como para tener en cuenta también que muchas veces se vende como que esta idea xenófoba en muchos aspectos de que los inmigrantes vienen a sacar las mejores condiciones a países como el nuestro, como Estados Unidos, cuando en realidad el porcentaje que existe es chiquito y si hubiese sido mayor no tendría por qué haber un problema. Sí, totalmente, y bueno, es como una suerte de ola xenófoba que se ve, digamos, en otros países de la región también, sobre todo muy vinculada a la migración venezolana, que hemos visto, por ejemplo, casos muy fuertes de violencia hacia migrantes en otros países, como en Chile, como en Perú. Entonces, bueno, creo que va a ser uno de los grandes temas que va a estar presente en la región, sobre todo en las contiendas electorales que van el próximo año, que ya vamos a mencionar cuáles van a ser esas, para irlas agendando también en el calendario. Y lo que sí es muy importante respecto a cómo se representa, por un lado, el peso tributario que tendría la migración y por otra parte, cómo se subvalora el aporte cultural y económico que hace, ¿no? Que también digamos que eso es relevante, ¿no? Sí, que está muy vinculado también. Punto, sí. No. Esto que está muy vinculado también a este tipo de concepciones de la inmigración con posturas, obviamente, de ultraderecha. Entonces ahí tenés como el vínculo que se hace que se complementen, ¿no? Las políticas neoliberales y por el otro lado lo más racista y xenófobo dentro de lo que es lo cultural. Sí, tal cual, sí. Y su mayoría hipócrita, ¿no? Porque hay también una necesidad del modelo de generar ciertos flujos migratorios para cubrir ciertas divisiones de trabajo. Barata. Sí, obvio. Bien, bueno, y en ese sentido, sí, el tercer punto vamos a ver las guerras. Si bien es cierto hoy por hoy, y esperemos que se mantenga así, nuestra región es una región de paz, digamos, no hay un conflicto a nivel, digamos, internacional, es decir, entre países, un conflicto por lo menos que hoy por hoy esté con las armas. Sí es cierto que el impacto que tienen guerras como la de Rusia en Ucrania, Rusia con Ucrania, digamos, esto tiene un impacto sobre todo a nivel económico, con el precio de los costos de las commodities, lo cual revaloriza la región en función de
la posición geoestratégica que ocupa. Hay que recordar como en los últimos años Estados Unidos, por ejemplo, aflojó mucho las presiones hacia Venezuela como parte también de la falta o el cierre de comercialización con Rusia, que de alguna manera reposicionó a Venezuela en ese globo geoestratégico. Y vamos a ver también qué pasa con la relación con China, que sabemos que para Donald Trump y el sector que él representa, China es un actor bastante más conflictivo, o una hipótesis de conflicto más grande que Rusia, y en este sentido es complejo porque la mayoría de países latinoamericanos tienen relaciones con China, y eso digamos que es algo que no se va a retroceder. Entonces vamos a ver cómo las dos potencias de alguna manera intentan hegemonizar su influencia en la región, y vamos a ver cómo son capaces de responder los países en términos también de un bloque regional que hoy por hoy, si bien es cierto, decíamos, hay una mayoría de países progresistas, más bien son gobiernos más aislados, me parece, que lo que, por ejemplo, fue a principios del siglo XXI, cuando tuvimos, por ejemplo, el rechazo al ALCA, donde sí había una perspectiva más hacia la unidad. Hoy por hoy eso, digamos, que se observa más fragmentado y con menos, digamos, posicionamientos comunes. Claro, entendido. Y en ese segundo, y bueno, un cuarto punto, que es la parte, digamos, más entretenida, muchas veces, que es las elecciones. Sí, hemos pasado una cantidad de elecciones este año increíbles, ¿no? Sí, este año fue bastante fuerte, tuvimos bastantes elecciones, algunos con buenas noticias, otras no tantas, pero en términos generales digamos que el espectro no se movió tanto, quizás como el hito más importante fue el de Uruguay, donde vuelve el Frente Amplio después de un periodo fuera del gobierno. Esto digamos que suma a un gobierno de izquierda, un gobierno progresista dentro de esa ecuación regional. Y en ese sentido creo que vamos a tener, por ejemplo, 4 elecciones en 4 países. La primera va a ser en Ecuador, para que se vayan agendando, va a ser la primera vuelta en febrero y la segunda vuelta en marzo, de haber segunda vuelta. Y en este caso, vamos a arrancar el año con Ecuador. Y es interesante porque desde la salida de Rafael Correa, ya hace varios años, Ecuador no ha logrado, digamos, el progresismo en Ecuador, que representa el correísmo, volver al gobierno. En esta ocasión, digamos que la situación de caos que hablábamos en la columna pasada, que estuvimos hablando con Alejandra, que vive Ecuador, abre, digamos, las puertas para que fuerzas progresistas puedan volver al gobierno, pero también siempre está la amenaza de que ese descontento salga por derecha o más a la derecha, ¿no? En ese sentido también vamos a tener elecciones en Bolivia, en Chile y en Honduras, que de alguna manera también en el caso de Bolivia, Chile y Honduras intentarán generar continuidad a estos gobiernos que podemos ubicar dentro del espectro progresista, ¿no? O si efectivamente vuelve la derecha o la ultraderecha en estos países, ¿no? Creo que hay una mención especial que merece hacer en son 2 casos, por ejemplo, que de estas 4 elecciones, en tres casos el bloque progresista va a llevar como representación a una mujer, o es muy probable que sea una mujer representante, que es el caso, por ejemplo, del correísmo, que estará Luisa González compitiendo, que ya estuvo compitiendo en la elección pasada y que tiene muchas chances también de ser elegida presidenta. En el caso de Honduras, que si bien falta la elección primaria, las encuestas le dan mucha ventaja a Rixi Moncada, que sería, digamos, la sucesora de Xiomara Castro, en caso de ser elegida como candidata del Partido Libre para competir por la presidencia de Honduras. Y la que podría ser una bomba, y acá te voy a hacer un juego de si te animás a adivinar, Chacha, quién podría ser candidata o quién viene sonando en el caso de Chile. De Chile, no quiero ni nombrarla. Si es, bueno. No. Yo pensé que estábamos viendo una oleada medio progresista. ¿Y quién? ¿Bachelet? Sí, no. Bueno, una figura que se resignificó mucho en el último tiempo, producto también de un acercamiento muy fuerte por parte del gobierno de Boric hacia lo que representa el PS, digamos, lo que solía llamarse la Concertación Nacional, y un alejamiento más marcado a la parte, digamos, más dura del Partido Comunista, que eso se observó, por ejemplo, en esta proscripción o en cuando detuvieron a Daniel Jadwe, que era por ahí la carta más fuerte de ese sector. Entonces, bueno, viene sonando mucho Michelle Bachelet también como alternativa para frenar a Kast, que de hecho muchas encuestas la dan como ganadora, incluso en una primera vuelta, es decir, que es una persona que ha crecido mucho su popularidad y que podría ser candidata. Ella en muchos momentos ha dicho que no está interesada, pero bueno, sabemos cómo se mueve la política, y en ese sentido Michelle Bachelet podría de alguna manera reaparecer en la escena, en este juego que estamos viendo entre nuevos liderazgos y viejos liderazgos, que pareciera que no termina de haber una
una transición, ¿no?, generacional, y que estas figuras que de alguna manera tienen un recorrido vienen a aparecer como alternativa para evitar precisamente que la ultraderecha llegue al poder, ¿no? Sí, entonces vamos a seguir qué pasa de cerca en Chile. Es un nombre que suena, es muy especulativo todavía, pero podríamos tener a una Michelle Bachelet de candidata para las próximas elecciones. Va a depender mucho de las alianzas que haga el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son hoy por hoy coalición de gobierno, con el Partido Socialista que representa a Bachelet. Sí, me quedo pensando en esto, César, que decís en cuanto a las nuevas y las viejas figuras, con todo lo bueno y lo malo que significa, ¿no?, poder empezar a encontrar otros representantes, otras representantes, pero teniendo en cuenta también que las gestiones que tuvieron, no sé si fueron del todo perfectas, pero ante el avance de la ultraderecha pasa algo parecido a lo que suele pasar en nuestro país, que es, bueno, lo menos peor, ¿no? Y eso también implica una nueva configuración de las políticas que se consideraban quizás más progresistas, comienzan a estar quizás más para el lado del medio, ¿no? Sí, creo que ese es un problema muy fuerte que lo ve Argentina por este famoso bastón de mariscal que decalaba Cristina en su momento, sí. O lo vemos, por ejemplo, en Brasil con Lula, que a pesar del accidente que tuvo recientemente, que zafó, digamos, que fue grave el accidente, todavía se especula la posibilidad de que él sea candidato cuando vemos que de alguna manera los años no pasan en vano, ¿no? No. Y en ese sentido hay una crisis de los progresismos, me parece, para generar esa alternancia y poder disputar a la derecha, que por otra parte logra conectar con algunas figuras que van apareciendo, distintas expresiones, con matices cada una en los distintos países, pero que de todas maneras los ponen también, digamos, a los bloques progresistas como a la defensiva, y a recurrir como lo viejo conocido de alguna manera, ¿no? Me quedan, dijiste 4. ¿Me queda una o se me pasó una? Sí, dijimos 4 y mención especial merece el caso de Bolivia. Okay. Antes de cerrar con la quinta. Okay. Me estaba perdiendo y dije, no, conté mal y de repente se me escapó una, pero no, seguimos entonces en la cuarta, que tiene que ver con las elecciones o lo que se espera para el año que viene. Sí, un caso fundamental de Bolivia, sabemos esta tensión que hay, digamos, entre el gobierno de Luis Arce y el MAS, digamos, o Evo Morales, la tendencia de Evo Morales, que un poco incluso opaca a la derecha, ¿no? Es como que es un escenario quizás como muy optimista, el hecho de que la disputa esté entre dos bloques de la izquierda en Bolivia, y que prácticamente la derecha esté como expectante, con algunas figuras obviamente que tienen más presencia mediática, pero que por hoy no se percibe que pueda capitalizar esta división dentro del MAS, y entonces hoy por hoy el foco del conflicto, más que en un enfrentamiento con la derecha, está en la interna propiamente del MAS, ¿no? Entonces eso creo que es lo que va a haber que seguir de cerca. En el caso de Bolivia, lo más seguro es que Evo Morales hasta este momento está proscrito, digamos, para ser candidato, entonces lo más seguro es que sea alisarse, y vamos a ver cómo esto impacta y cómo responde también el evismo frente a esta situación, si es tomando acciones específicamente de cara a la elección, por ejemplo, no llamando a no votar, o ese tipo de acciones más de calle también. Entonces creo que va a ser también un escenario para seguir muy de cerca lo que pasa en Bolivia, que viene, digamos, de un año no muy optimista en términos económicos, y que, digamos, abre también puertas para cierto descontento. Así que, bueno, va a haber que seguirlo muy de cerca también a Bolivia, que me parece que tiene es un caso muy particular dentro de estos que estamos analizando, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, como quinta, para seguir de cerca, es un tema un poco más complejo, pero creo que tiene que ver con el tema de seguridad y las distintas hipótesis de conflicto interna en los países, sobre todo lo que venimos viendo en algunos países como Ecuador, donde la mezcla de narcotráfico con el Estado viene siendo muy fuerte, la presencia, digamos, de grupos paramilitares que hacen las veces de tercerizadores de la represión para las empresas extractivistas, ¿no? Que eso lo estamos viendo en distintos países. Sí. Y en ese sentido yo creo que va a ser también uno de los grandes temas que va a estar presente, todo lo que tiene con la agenda de la seguridad, y un desafío muy importante para los progresismos, en el poder, para los progresismos y para las izquierdas, el poder construir un discurso que de alguna manera conecte con esta necesidad de la población de mayor seguridad, y que construya una alternativa a estos modelos más punitivistas o más militaristas que, por ejemplo, hoy por hoy tienen en su máxima expresión a Nayib Bukele. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un tema para seguir muy de cerca, y ese, digamos, que es el quinto punto
en las perspectivas latinoamericanas de cara al próximo año. Sí, pensaba en esto de seguridad a Bullrich y el servicio cívico, ¿no? Como hay ahí también un olor recontra rancio en todo lo que es, por lo menos en este territorio, con respecto a lo que se considera la seguridad, ¿no? O sea, es lo más recalcitrante de las políticas de seguridad interna, sobre todo, las estamos viviendo un poco en carne propia, y ni hablar como lo que nombrabas, el máximo exponente de toda esta situación, a Bukele. Sí, tal cual. Así que bueno, esas son, digamos, las 5 cosas que tenés que mirar para Latinoamérica para el próximo año. Me pareció genial esto de las 5 cosas, sobre todo para poder después poner el foco, ¿no? En el año y decir, bueno, César me dijo, voy a estar muy atenta a lo que va a pasar en la configuración con Trump de presidente, o qué va a pasar con la inmigración, ni hablar con la seguridad. Hiciste así como un mapeo. Sí, tal cual, y vamos a ver, bueno, vamos a estar en modo verano, pero bueno, las elecciones de Ecuador, que están ya a la vuelta de la esquina, va a ser nuestro primer, ¿cómo se dice? Nuestra primera deuda para parada. El 2025. Sí, sí. Y ahí vamos a compartir con las personas que están del otro lado, que seguramente la columna de Marcha Sin Frontera esté el año que viene. Así que, bueno, César, lo mismo que les dijimos recién a Gonza, un placer haber compartido con ustedes durante todo este año el contenido que trajeron, la responsabilidad, la calidad también de lo que fueron en realidad trabajando y trayendo al aire. Así que desde acá el cariño y el agradecimiento a todos, a todo el colectivo en general, y bueno, y a vos y a Maru en particular por ser parte de este año de Eso que Falta. Muchas gracias, y bueno, gracias por darnos el espacio, y bueno, a todas las personas que escuchan el programa por la escucha. Nos encontramos, César, entonces el año que viene.